días, hermanos. Feliz sábado a todos. Sábado. Siempre me entra ese frío diferente cuando me toca pararme aquí delante de todos ustedes. Espero que estén pasando un sábado bendecido. Voy a tratar rapidito aquí de tener y vamos a probar la tecnología como de costumbre. Parece que sí. El día del Señor, el día de gozo, de celebración, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Rapidito. Templo chino. Ok, vemos un templo, vemos columnas, ¿no? Vemos pilares. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan de lo que dice? Es un hito. ¿Qué es un hito? Es un demarcador, una cosa que establece un borde o una frontera o tiene un mensaje de instrucción, unas señas para seguir, ¿no? Y tengo entendido, lamento que no he estado consistentemente todos los sábados acá con ustedes, pero tengo entendido que ahora estamos estudiando pilares, hitos de nuestra fe en los sábados, ¿no? Y a mí me han dado la delegación de hablar acerca de uno de ellos. Y voy a mostrarles citas y textos, y como el tiempo corre no estaré leyendo completo, sino que hay subrayados en lo que les voy a presentar, que es lo que se va a enfatizar. Esta es una cita del Espíritu Profecía. Vamos en azul, se ven los tres lugares donde esta cita, o tres libros donde aparece esta cita. Y él está hablando de eso, de los hitos de la fe. Y allí nos menciona claramente que entre los hitos de nuestra fe, en subrayado está la purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, el templo de Dios o el santuario celestial, la ley y el sábado, y la no inmortalidad de los seres humanos, el estado de los muertos. Nuestro hermano Huerta estuve aquí cuando presentó este pilar o este hito de la fe hace unos sábados atrás. Nuevamente acá ella dice que entre nuestros hitos y pilares está la doctrina del sábado y de los 10 mandamientos, y entre los pilares e hitos de nuestra fe nuevamente se nos dice la doctrina acerca del santuario y de la personalidad de la deidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una personalidad. Y aquí esta la voy a leer porque es la última que tengo del Espíritu de Profecía. A medida que se presentaban los grandes pilares de la fe, el Espíritu Santo les prestaba su testimonio, y especialmente esto es cierto con respecto a ¿qué? A las verdades del santuario. Muy repetidamente el Espíritu Santo ha respaldado de una manera notable la predicación de esta doctrina. Pero hoy en día, así como en lo pasado, algunos serán inducidos a idear nuevas teorías y negar las verdades sobre las cuales el Espíritu de Dios ha colocado su aprobación. Nuestro tema de hoy es una reflexión en estos dos aspectos de nuestra doctrina del santuario. Vamos a darle un vistazo al juicio investigador y su relación con el concepto de la purificación del santuario. Ahora, ¿se acuerdan? Hace unos meses atrás tuvimos una serie también en los sábados donde se repasaron las 28 doctrinas fundamentales. Y una de ellas, la número 24, es la que tenemos aquí, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hoy no puedo entrar en detalles
No me van a oír hablar de fechas ni de cálculos matemáticos. No va a ser el enfoque que quiero compartir en esta mañana. Tengo que asumir que tienen algún conocimiento básico acerca del tabernáculo judío y sus rituales, que tienen un conocimiento previo acerca del principio profético de interpretación día por año, según Números 14 y Ezequiel 4, y que tienen un conocimiento básico acerca de lo que se describe en las profecías de Daniel 2, en capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, específicamente concentrándonos en Daniel 8 y Daniel 9 y las profecías de tiempo que se refieren en estos dos capítulos, las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas o 490 años incluidos en ellas. No me van a oír hablar acerca de estos detalles. Pero si alguien necesita estudiar esos detalles, acá está nuestro pastor, aquí hay gente de experiencia en nuestra iglesia, líderes en nuestra iglesia. Nuestro hermano Huerta reflejó acerca de 400 años en esta... 400 años. Casi llegando a la mitad de la edad de Matusalén, ¿no? 40 años de travesía, ¿verdad? Así que si alguien necesita repasar algo de lo básico, puede acercarse a los dirigentes, pedir esa asistencia o esa guía. Yo estaré disponible también si alguno así lo desea. Pero los objetivos en esta mañana son estos 4. Vamos a comprobar con el uso de la Escritura la existencia de un santuario celestial. Y no me voy a concentrar en el Nuevo Testamento. Ustedes conocen muy bien las referencias al santuario celestial a través de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, las referencias al santuario en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento acerca de la existencia de un santuario en el cielo. Vamos a ver el santuario y el juicio de Dios, cómo se relacionan el uno con el otro, el santuario celestial y el juicio de Dios. Vamos a discutir cómo el juicio, como hacemos referencia al juicio, en realidad es un proceso que toma tiempo. Y finalmente la vindicación de Dios envuelve la purificación de su santuario celestial. Vindicación implica la idea de que alguien ha sido acusado, hay una querella, una queja contra esa persona, pero cuando se examinan los hechos y las evidencias, se descubre que la queja no tenía fundamento. Eso es vindicación. Restablecer la reputación del individuo. Vamos a ver cómo esta doctrina restablece la reputación de Dios que está en juego. Cuando hablé de los lectores en el primer siglo y la carta a los hebreos, algunos me preguntaron por referencias. Así que voy a decir rápidamente las referencias para lo que vamos a estudiar hoy. 3 libros de la señora de White, Cristo en su santuario, Evento de los últimos días y por supuesto el conflicto de los siglos. Y referencias adventistas no del Espíritu Profecía, nuestro tratado de teología, el libro de juicio investigador, fundamento bíblico. Les recomiendo mucho este libro. Es una traducción del inglés. Está escrito en un español simple, los conceptos se describen en forma simple y se hace referencia a nuestra posición en contraste con personas que surgieron de nuestra denominación y se convirtieron en críticos de nuestra doctrina. Este es un libro clásico, El Santuario y su Servicio, del Dr. Anderson. Este es un recopilado de tratados teológicos hecho por la Universidad del Perú y tiene un capítulo dedicado al santuario escrito por el doctor Ángel Manuel Rodríguez, quien fuera director de nuestro Instituto de Investigación. Este libro son tratados teológicos de nuestras creencias fundamentales. También tiene un capítulo en el santuario, también escrito por el doctor Ángel Manuel Rodríguez. Y tenemos varios sitios en el web, en el internet, 1844madesimple.org. Ahí hay un video del pastor Cliff Goldstein, quien es redactor de nuestras lecciones de escuela sabática.
Él explica toda la doctrina y tiene material también escrito para bajar. Y por supuesto, nuestra presencia en el web oficial, adventist.org, tiene una sección en cuanto a Cristo y su ministerio en el santuario. Y como la señora de White dijo, la doctrina del santuario ha recibido de adentro y de afuera crítica y controversia. Aquí, como dijo ella, pero hoy en día, y hoy sigue siendo el caso también hoy, yo escucho a veces en el internet una persona que yo escuchaba muchos años atrás, y he visto como a través de los años su posición en cuanto a la doctrina del santuario también ha cambiado, tristemente. Pero la señora White tuvo que tratar con varios de estos. El pastor Ken Wright dejó la iglesia y se fue a ser un pastor bautista. Algunos de ustedes reconocen el nombre de Wagner, uno de nuestros pioneros, uno de los expositores del tema de la justificación por la fe en nuestra iglesia, y que la señora White le apoyó en esas declaraciones. Pero finalmente Wagner empezó a tener ideas acerca del santuario. Y más recientemente en nuestra era, Cottrell y Ford, el Dr. Ford en particular, los que llevan aquí un tiempo, como el hermano Huerta, 40 años, o 400 años, se acordarán de la polémica del Dr. Ford, quien fuera un teólogo en nuestra universidad en Australia, interesante, un autor prolífico, inteligente, profundo de pensamiento, era defensor activo de nuestras creencias, vino a los Estados Unidos, empezó a enseñar en nuestro colegio en California por un tiempo, y poquito después empezó a publicar y hablar en contra de la doctrina del santuario. Y se armó una ola de discusiones que finalmente llevó a la iglesia a una reunión especial. Documentos fueron revisados, el pastor Ford sometió aproximadamente 1000 páginas defendiendo sus argumentos, lo que se conoce como los documentos de la Grace Review, y finalmente la iglesia tuvo que tomar las credenciales ministeriales del Dr. Ford. Y el Dr. Ford dejó la iglesia y murió hace un par de años atrás. Personalmente tuve la oportunidad de conocer al Dr. Ford, predicó en mi iglesia un tema muy cristocéntrico, nada controversial. Él llamaba el cordón escarlata, el hilo de grana que conecta el tema de la sangre de Génesis al Apocalipsis. Y la iglesia, después de esa reunión, publicó esta revista, la revista Ministry, una revista para los pastores y dirigentes, y su enfoque específico fue acerca de la controversia del santuario presentada por el Dr. Desmond Ford y nuestra posición en el tema del santuario. Vamos a hablar un poquito acerca del santuario. Le llamamos el santuario escuela porque fue un medio por el cual Dios quería enseñar lecciones no solamente a su pueblo, sino al mundo acerca de cuáles eran los planes de Él para nosotros. ¿Qué ven aquí? ¿Reconocen eso? Es el Partenón. Bueno, deberíamos decir una réplica del Partenón. Este edificio se encuentra en Nashville, Tennessee. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de visitarlo. Una réplica impresionante, ¿no? Pero es una réplica. El Partenón estaba en Grecia, ¿no? Y ese es lo que queda de las ruinas del Partenón en Grecia, el templo dedicado a la diosa Atenas. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos el tabernáculo del desierto o el tabernáculo portátil, ¿no? Y no voy a entrar en detalles porque les había dicho que no podía entrar en detalles acerca, pero esta es una representación de cómo a lo mejor se vería el santuario con su atrio, sus compartimientos, el lugar santo, el lugar santísimo y los muebles en ellos. Este es el templo de Salomón.
Se parece mucho al tabernáculo, ¿no? Hay grandes diferencias, ¿no? Pueden ver cuántos lugares había de lavamiento, qué gran altar de holocausto había. Y por supuesto ya esto no era portátil, era el templo estable cuando el pueblo llegó a convertirse entonces en un pueblo territorial. Esta es una supuesta réplica del templo de Salomón en Brasil. Hasta trajeron piedras desde Israel para construir. Este es el templo donde caminó Jesús, el templo de Herodes. ¿Se le parece mucho al de Salomón? ¿Se le parece mucho al tabernáculo portátil del desierto? Hay una representación de todo lo que incluía el templo de Herodes. Y sabemos que este templo fue destruido cuando en el año 70 por los romanos. Roma se cansó de las tantas revueltas de los judíos y finalmente decidió destruir. Aquí vemos el templo de Salomón a la izquierda, al lado del templo de Herodes. ¿Se parecen? Y si pusiéramos el tabernáculo del desierto ahí, ¿qué es mi intención con esto? Nuevamente para que lo recordemos. El santuario del desierto, el tabernáculo portátil, las instrucciones que se le dieron a Moisés fue que lo hiciera de acuerdo a qué. Yo te mostraré un modelo. ¿Ah? Pero el tabernáculo que se construyó, así como el templo de Salomón, así como el templo de Oreb, no eran réplicas del santuario de Dios en los cielos. El original, el modelo, tiene sus características. Y los terrenales, a lo menos los tres, si no incluimos el templo de Salomón, tienen cosas en comunes, pero no son réplicas idénticas del santuario celestial. Cuando Salomón inauguró el templo, dijo: ¿qué casa te voy a hacer para que tú habites si los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cómo vas a habitar en un templo hecho de manos de hombre? ¿No? Y del Patriarcas y Profetas aquí leemos la misma idea, ¿no? Serían este tabernáculo, estos templos, representaciones en miniatura. Y en Historia de la Redención ella dice: se le presentó un patrón en miniatura y tenía que hacerlo de acuerdo al modelo. Si pensamos en estos tres templos, tabernáculos, como representaciones del celestial, ¿qué hay en común entre ellos? Hay una estructura llamada el santo o el santuario. Esta estructura tiene dos recámaras, están separadas por un velo. La primera le hace referencia como lugar santo y la que está detrás del velo como lugar santísimo. Eso está en común entre todos los modelos terrestres: el tabernáculo, el templo de Salomón y el templo de Herodes. La única excepción en el caso del templo de Herodes es que en el lugar santísimo no había arca. El arca desapareció cuando Babilonia invadió a Jerusalén. Allí tenían en vez una roca, en vez de arca, para simular y recordar el arca del testimonio. Ahora rápidamente veamos que aún en el Antiguo Testamento tenemos evidencia de que Dios tiene un santuario en los cielos y que Él tiene sus actividades desde este santuario celestial. Particularmente nos vamos a enfocar en la obra y acción de juicio
de enjuiciamiento, siendo que ese es el aspecto que quiero resaltar hoy. Leímos esto en la lectura bíblica, ¿no? El trono de Dios, la presencia del Rey, la presencia de seres celestiales serafines. ¿Y dónde está ocurriendo esto? En el cielo, ¿no? Pero se nos dice allí que su manto, ¿qué hacía? Llenaba el templo. Ahora, algunos pueden imaginarse y decir que esto quiere decir que el manto del rey en el trono cae desde los cielos hasta la tierra y llena el templo de la tierra. Bueno, podría argumentarse eso, pero no está en congruencia con la visión. Esta es una visión celestial, seres celestiales adorando al Rey del universo. Y acá vemos la familia. Y ahora vamos a ver varios textos de los Salmos para que veamos dónde está Dios y qué hace. ¿Dónde está? Este versículo nos dice, Dios está ¿dónde? Bueno, cualquiera podría decir, bueno, sí, Él está en el templo de Jerusalén, ¿no? En la época en que se escribió eso. Pero lo que sigue dice, el Señor tiene ¿dónde? En el cielo su trono. ¿Y qué hace? Observa, examina a los seres humanos. Y la explicación clara aquí es que su trono está en el templo en los cielos. Y desde allí Él examina. ¿Y cuál es el resultado de su examinación de los seres humanos? El versículo 6 que le sigue dice que Él sobre los malos hará llover calamidades, y ahí las enumera. ¿Cuál es la implicación aquí? Que Dios desde su trono en los cielos, en el santuario, hace una obra de juicio que en este caso en particular se demuestra por juicios contra los malvados. Veamos ahora el Salmo 102. Y allí nos dice que ¿dónde está Dios? En lo alto. Y eso significa en su santuario. Y la referencia alto obviamente es a los cielos, no a la tierra. Está en el santuario, en lo alto. ¿Y qué hacen? Mira desde dónde. Desde los cielos. Alto significa cielos, ¿ok? Y por lo tanto santuario significa cielo. ¿Y qué hace cuando mira desde su trono en el santuario en los cielos? El versículo que le sigue dice, desde allí ¿él qué hace? Él escucha, él oye. ¿Y qué está oyendo? Está oyendo el gemido de los que están siendo maltratados injustamente, en prisiones injustamente. Y como resultado él toma acción de juicio. ¿Cuál es? Él los va a salvar. Él los va a soltar de donde están. Han sido sentenciados a muerte por los hombres injustamente, pero Él no los sentencia a muerte. Él interviene y los suelta, los salva. Miqueas, veamos la representación de Miqueas. Oíd pueblos todos, esté atenta a la tierra y cuanto hay en ti. El Señor desde su santo templo, puede decir el templo de Jerusalén, ¿ok? Sea testigo contra vosotros, porque el Señor sale de su lugar y desciende. Y camina entonces sobre la tierra. Obviamente no estaba en la tierra, Él descendió, ¿no? Desde su santo templo, o sea, un templo celestial. Veamos qué dicen los próximos dos versículos
en Miqueas acerca de la acción de Dios al descender. Cuando Dios desciende, los montes se derretirán debajo de sus pies, los valles se hunden como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un pendiente. Todo esto, ¿por qué cosa? Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Dios salió para visitar a su pueblo que estaba envuelto en hacer el pecado en vez de hacer el bien. Vino a hacer, fue una visita de juicio, por así decirlo. Y volvamos a los Salmos. En el capítulo 9, versos 4 y 7 se nos dice que el trono de Dios es para qué? Entre una de sus funciones, ¿no? Está sentado en el trono para juzgar con injusticia. ¿Ah? Para juzgar con justicia. Sus juicios son justos. El Señor permanecerá por la eternidad, ha dispuesto su trono para juicio. Y aquí vemos otra referencia acerca de su actividad de juzgar a su pueblo, porque, como dice el fin del versículo, porque Dios es el juez, ¿no? Así que resumimos. Dios está sentado en su trono está en el cielo, está en un santuario o templo celestial. Entre sus funciones, sentado en el trono, está la función de juzgar, de ser juez. Y como lo hace, mira, observa, oye, examina, llega a sus conclusiones, juzga, entonces toma acción. La acción del juicio es o condenar o absolver, liberar. Pero todo lo hace como en justicia. Esa es la naturaleza de su carácter. Cantamos Cristo es nuestro justo Rey, ¿no? Ahora, en ese contexto veamos referencia a que hay un proceso de juicio que envuelve a todos nosotros, ¿no? ¿Cuántos tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos. Pablo le está escribiendo a los romanos y utiliza una figura del proceso judicial de Roma. La palabra tribunal significa el lugar donde se pone el asiento para la persona que se le ha dado la autoridad oiga casos, oiga entonces evidencia, llegue a una conclusión y haga un justo terminando un juicio terminando en una sentencia. Esa es la idea que proviene del mundo romano. ¿Quiénes tendrán que dar cuenta y ser juzgados? ¿Quiénes serán juzgados? Tanto los vivos como los muertos, ¿no? Y nuevamente se nos dice quiénes comparecerán ante el tribunal de Cristo. Todos. ¿Y qué se va a ver en el tribunal? ¿Cuáles son los argumentos en este juicio? Allí dice, cada uno recibirá según qué cosa. Lo que ha hecho. Ahorita aclararé algo para que no hayan impresiones incorrectas en cuanto a la salvación se refiere. Y acá se nos dice, el sabio Salomón escribió en Eclesiastés, ¿qué va a traer Dios a juicio? Todas las obras, ¿no? Las obras que yo hago aquí delante de ustedes, las obras que yo hago delante de otros, las obras que hago escondidas donde nadie me ve, todas ellas, dice el sabio Salomón, vendrán a ser examinadas en el juicio. Y nuevamente se nos dice acá, en las palabras de Jesús, no solamente se nos juzgará por las obras que hayamos hecho en público o en privado, sino también que las palabras que decimos serán tomadas
en cuenta en el juicio. ¿Y qué más se toma en cuenta del juicio? Dios va a juzgar ¿qué? Los secretos. ¿Qué cosa hay más secreta que la mente humana? ¿Quién conoce los secretos que tengo aquí dentro? Ningún ser celestial, ninguna creación de Dios, aunque sea perfecta, ni Satanás y sus ángeles conoce lo que está aquí adentro. Aquí están mis secretos. ¿Y qué cosa? Estos secretos que están encerrados aquí, la puerta se abrirá y se darán a conocer en el proceso del juicio. El mismo profeta Jeremías ya lo había dicho de antemano. Yo, el Señor, escudriño ¿qué cosa? La mente y el corazón. ¿Y qué hará? Y va para dar a cada uno según eso, según sus caminos, sus hechos, según el fruto de sus obras. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se tomarán en cuenta en el juicio. Ahora, movamos un poquito en una dirección aquí, porque ya sabemos que se juzgará, todos serán juzgados, vivos y muertos, y serán juzgados por lo que hayan hecho en público o en privado, lo que hayan dicho, lo que hayan pensado, lo que hayan sentido. ¿Te puedes imaginar que en tu juicio, cuando se tomen todas esas cosas en cuenta, cuán cortita será tu lista? Estoy hablando cínicamente. Porque aquí se nos dice que Dios va a revelar su juicio, su justo juicio. Una sugerencia de que Él ha hecho juicio, pero va a revelar entonces en un momento su decisión, por así decirlo, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo repite Pablo al decir que juzgará a los vivos a los muertos. ¿Cuándo? Ok, so ahora empezamos a encontrar unas declaraciones interesantes. Juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? ¿Y qué es su manifestación? Su segunda venida. Pero también lo hace en su reino. Y la frase en su reino ha sido debatida, pero nadie debate que en su manifestación significa su segunda venida. Lo vamos a ver en otro versículo anterior. Pero noten esto. En parte en este juicio que vamos a llamar un proceso, parte de esto se revela la decisión de Dios en la venida de su Hijo. Aquí se nos dice nuevamente la misma idea. El hermano de Jacob, Jesús, dijo que el mismísimo Enoch, muchísimos años atrás, dijo que el Señor vendría con millares y millares de ángeles para hacer juicio contra todos. ¿Y qué hace con los impíos? Condena, ¿no? Por todas sus obras malas y por todas las palabras duras que dijeron. ¿Tienen claro la idea que estamos siguiendo? A la venida de Jesús se está ocurriendo un acto de juicio. Y la pregunta que sigue es: ¿cuándo fueron enjuiciados los que están allí presentes en la segunda venida? Hay que hacerse esa pregunta. Y aquí está claro
lo que dice Pablo a los hebreos en la parte final del versículo. Dice que Jesús aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, pero vendrá por segunda vez ¿para qué? Para salvar. Es una acción de juicio, como habíamos visto anteriormente, desde su trono en el santuario celestial. Dios, como parte de su juicio, a algunos condenan y a otros absuelve, a otros salva. Algo ha tenido que estar ocurriendo antes de la aparición de Jesús para que en el día de su aparición y su segunda venida se pueda decretar la salvación de los que le esperan. Porque claramente Jesús mismo dijo que Él vendría en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces va a hacer ¿qué cosa? Pagar a cada uno. ¿Cuándo le va a pagar a cada uno? En la hora de su venida, ¿no? Y según Apocalipsis, en las palabras de Dios, yo vengo pronto y conmigo viene mi ¿qué? Mi recompensa. Y aquí me detengo para hacer una pausa. Que ninguno se imagine al momento que yo esté sugiriendo en alguna forma clara o implícita de que la salvación resulta de que yo sea enjuiciado por mis obras y Dios me declare inocente. No. La salvación es por gracia, es por fe, es por Cristo. La salvación ha sido completada. La salvación ha sido ganada ya. Yo acepto a mi Salvador hoy, le doy mi vida, pido perdón, soy limpiado por su perdón y soy hecho perfecto como Jesús inmediatamente a la vista de Dios. No dejo de ser pecador. Su justicia me cubre y Dios ve el carácter de Cristo como si yo fuera Cristo. Pero somos enjuiciados por las obras. La señora White dice, y no tengo la cita aquí conmigo, en cuanto a la salvación, las obras son nada. Pero Dios, en su divino orden, ha ordenado que las obras sean recompensadas. Que es la idea del versículo. Así que no estamos hablando de salvación por las obras. Aunque el juicio toma en consideración las obras, la salvación es gratis. Que algo ocurre en la segunda venida de Cristo que demuestra que se ha completado una obra de juicio antes de venir, que está también demostrado en 1 Corintios 15, el capítulo famosísimo acerca de la venida de Jesús. Allí en el capítulo 15 se nos dice que todos seremos transformados en un abrir de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que en la venida de Cristo hay transformación de los vivos y al final veremos qué es esta transformación. Hay resurrección de muertos. Y todos, vivos y muertos que han esperado la venida de su Señor, son transformados. Y esta transformación, Pablo la explica en ese capítulo diciendo que esto corruptible, es decir, esto pecador, esto pecaminoso, esto contaminado, esto sucio, tiene que ser cambiado y vestido por otra naturaleza distinta, una de incorrupción, una perfecta, limpia. Y como la muerte vive en mí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y toda alma que pecare, esa morirá. Ahora la muerte ya no tengo que temerle. Ahora estoy vestido de inmortalidad. Si en su venida Jesús va a dar inmortalidad,
vida y resurrección, ¿no habrá hecho alguna obra de juicio antes de presentarse en su venida? Porque Él traerá toda obra a juicio, todo pensamiento a juicio, todo sentimiento a juicio, toda palabra a juicio. ¿Cuándo eso se dio en el juicio para que yo pueda entonces ser vestido de inmortalidad, ser vestido de incorrupción en su venida? Por eso decimos que cuando hablamos de juicio, en realidad estamos hablando de un proceso de juicio. Un proceso que no es un momento único, instantáneo y nada más. Es un proceso que toma tiempo. De aquí que muchos hablan del concepto de juicio, hablando de 3 fases o 3 etapas de este proceso. La primera, el juicio preadvenimiento. Juicio antes del advenimiento. Juicio antes de la segunda venida de Cristo. O juicio premilenario, o sea, juicio antes del milenio. El milenio comienza con la segunda venida de Jesús. Y nosotros comúnmente le llamamos a esto un juicio investigador. Y hay otra fase que le sigue, el juicio que algunos llaman postmilenario, o sea, después durante el milenio, debería decir posadvenimiento o milenario, después de la segunda venida de Cristo, pero durante el milenio. Y algunos le llaman el juicio revisatorio, porque son momentos en los cuales nosotros, cuando estemos con Jesús, vamos a estar mirando hacia los lados. ¿Sí? ¿Dónde está mi vecino? ¿Y dónde está el hermano con aquel que íbamos a la iglesia juntos y cantábamos juntos? ¿Y dónde están mis familiares que no veo aquí? Se nos da la oportunidad de revisar los registros para reconocer el juicio justo de Dios. Y finalmente, después del milenio, el juicio postmilenario. Este es el que es un momento específico en la historia, ¿no? Es el juicio final o el juicio ejecutivo. Dios declara sentencia sobre el pecado y el pecado es destruido para siempre. Y comenzamos una nueva historia con cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, el juicio es un proceso. Espero que me estén siguiendo, ¿no? Ahora, para comparación, porque es muy imperfecta la comparación, el juicio desde la perspectiva humana implica varias cosas. Alguien se lleva a juicio porque se ha presumido que ha violado una ley, ¿no? Ya sea una ley local, del Estado, del país. El proceso del juicio en realidad es un proceso de tratar de descubrir algo, descubrir la verdad. ¿Será verdad que esa persona habrá violado la ley como algunos dicen? Y ese proceso de descubrir la verdad implica que se va a estar examinando la evidencia. Algunos van a haber evidencia y se le estará examinando, estudiando, investigando. Hay testimonios, personas van a hablar aparte a favor de la fiscalía o a favor del abogado, del defensor, explicaciones. Todo este proceso en realidad es un proceso de investigar las evidencias para llegar al fondo del asunto, y acá en la justicia humana esperaríamos que fuera el descubrimiento de la verdad, ¿no? Y como cuando se cumple este proceso se llega a una conclusión, la conclusión lleva a un veredicto y a una sentencia. La persona no es culpable o es culpable. Pero hay que aclarar algo en cuanto al proceso de juicio en los cielos. Dios necesita investigar algo para saber qué.
No tengo la palabra en mi boca, dice el salmista, y ya tú la sabes. Dios conoce el fin desde el principio. Él es el eterno conocimiento. ¿No? ¿Alguna investigación le enseñará algo a Dios que no sabía? Claro que no. Él es omnisciente, todo lo sabe. ¿Necesita Dios oír pruebas, evidencias, para que alguien pueda ayudarle a llegar a conclusiones? ¿Necesita Dios de nosotros o de alguien o de un ser no caído para entender un asunto? ¿Necesita Dios ser persuadido? Déjame presentarte las evidencias a favor, déjame presentarte las evidencias en contra y voy a insistir en estas para que a lo mejor haga cambiar tu forma de pensar. ¿Puede ser Dios persuadido? Él es el mismo ayer y por los siglos. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Si Dios no necesita nada de esto, Dios tiene el derecho, podría tener el derecho de decir, ¿ok? Tú estás delante de mí inocente o no culpable. Tú estás delante de mí culpable. Y así hacerlo con cada uno de nosotros. Él sabe todo, tiene esa prerrogativa, ¿no? ¿Y qué gana eso? Sí, lo que pasa es este problema. Dios no necesita de nada de esto. Él no necesita investigar, Él no necesita descubrir, Él no necesita llegar a conclusiones, Él no necesita que oír de argumentos. El problema es que el asunto no está limitado a Dios. El problema del pecado ha afectado al universo de Dios. Y no estoy hablando de Adán y Eva solamente. El pecado surgió ¿dónde? En los cielos. Lucifer ganó la atención de otros seres celestiales reclamando que Dios había escondido la ley porque Él es un Dios que controla. Él es un Dios que impone. Y su ley es meramente eso, la imposición de su voluntad. No tiene que ver nada con nuestro bien, no tiene que ver nada con su amor. Su carácter es despótico, es un tirano. Esa es la acusación que resuena por el universo acerca de la opinión de Lucifer hacia Dios. Dios no necesita hacer un juicio para investigar o una investigación para hacer juicio. Pero Dios tiene en consideración todo el universo. Dios es omnisciente, omnisapiente, pero sus criaturas no lo son. Y en su plan, Él tenía formulado cómo poder llegar a las mentes no caídas de tal forma que nunca más se repitiera el problema del pecado. Como dirían aún, la rebelión no se levantará 2 veces. Cuando Cristo murió, cuando Cristo estaba en la tierra y dijo, y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, el despliegue de su amor iba a ser tal que llegara a las mentes y los corazones de los hombres para entender mejor a Dios, pero también se refería al universo. A todos, incluyendo los seres no caídos, atraeré a mí mismo. En mi persona, en mí, se demostrará lo que Dios está dispuesto a hacer para salvar a su criatura. En mí se demostrará el amor que lo soporta todo. Y en mí se demostrará la validez o la falta de validez de las acusaciones de Satanás. El verdadero carácter de Lucifer se demostrará en mí, en esta tierra.
y el mundo y el universo lo verán. Para beneficio de los seres no caídos, para que la rebelión nos surja de nuevo, para que las mentes de los seres celestiales no le den cabida en el futuro a la duda, Dios diseñó un proceso que demostrara su amor, su gracia, su misericordia, combinada con su justicia. Y a pesar de que he dicho esas palabras juntas, yo no sé ni de lo que hablo. Porque eso es una combinación misteriosa. Allá en la cruz, la misericordia y la justicia se encontraron. La misericordia y la justicia se besaron. Pero para nosotros es algo muy difícil de comprender. Por lo tanto, esto se realiza por un proceso de investigación en lo que ahora llamamos el juicio preadvenimiento, que es el juicio que puede hacer que los santos reciban la bendición en la segunda venida de Jesús, de la salvación, de la transformación, de la renovación. Y nosotros le llamamos juicio investigador. El tiempo corre, así que yo voy a saltar completamente hasta el final de esto. Veamos una escena de lo que es el juicio investigador. Los que llevamos algún tiempo por aquí caminando en estos caminos, hemos oído muchas cosas. Yo me acuerdo muchas veces de cuántas veces desde el púlpito se trató de infundir temor a la congregación, porque ahora mismo tu nombre puede estar siendo revisado en el juicio investigador en los cielos. Y si tú no estás derechito con Dios ahora mismo, ya te perdiste para siempre. ¿Y quién puede vivir en paz espiritual de esta forma? Cuando la Escritura claramente nos dice, justificado pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por qué medio? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puedo tener paz interna, convicción interna, y esa misma paz me convence de que yo estoy en paz con Dios, porque Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, escribió Pablo, ¿no? Pero imaginémonos por un momento este juicio investigador que es para beneficio de los seres no caídos y que en él participan seres no caídos. Porque Jesús está pronto a venir y los seres no caídos tienen que entender por qué yo seré resucitado o por qué yo seré transformado en su venida. Así que pongamos un ejemplo. Una persona ahora está delante del tribunal de Cristo en el juicio preadvenimiento. Freddy, ¿puedo abusar de ti? Sí. Al 100%. Habla de un Freddy hipotético, ¿no? Y si alguno de ustedes tienen algo, un poquito de psicología, podrán decir que hago una proyección. ¿Qué quiere decir? Estoy hablando de mí mismo en vez de estar hablando de otros, pero lo adjudico a otros, ¿no? Y Freddy, ahora es el turno de mirar a su. Y no voy a ser vivo, sino voy a utilizar la palabra registro. La señora de Guaya usa la palabra registro con cierta frecuencia. Y el registro de los hechos públicos o privados, el registro de las palabras dichas, el registro de los pensamientos registrados y de las emociones registradas de Freddy ahora van a ser revisados. Y yo digo que si es el mío el que van a revisar, pues sí, me imagino que si el registro está fuera como una lista de papel, le daría muchísimas veces a la Tierra, al globo terráqueo, porque es una, supongo yo, es una lista casi infinita de todas mis faltas, de todos mis defectos, de todas mis rebeliones, de todas mis injusticias, de todos mis pecados.
Y allí están los seres celestiales. Yo no sé cómo esto ocurre. Así que en mi imaginación imperfecta, humana, ustedes pueden imaginárselo como quieran. No sé si se abre un rollo, o se abre el libro de páginas de papeles, o se pone un terminal de una computadora y se abre un registro digital, o esto es una proyección de video y audio. No sé cómo esto ocurre. Pero de alguna forma, el registro de Freddy, de su vida, lo que hizo en el cuerpo, y la mía, serán revisados por seres celestiales. ¿Y qué ustedes creen que ven aquí? Ay, ay, ay. Si a esto añadimos las acusaciones del adversario, el enemigo, el acusador de los hermanos, la lista es impresionante. Y allí vemos como Freddy, mira, él tiene ídolos. Él ama más el dinero que a Dios. Eso lo demuestra por sus decisiones con el uso del dinero. Él ama más usar su tiempo para su beneficio personal que para servirte. Mira cómo ha utilizado su tiempo día tras día. Se levanta en la mañana y no hace de buscar tu presencia lo primero en su vida. ¿Qué puede ser más importante? Pues esa otra cosa. Mira cómo habla. Mira lo que dice. Escuchen. ¿Qué palabras que ni se podrían repetir dice? ¿Cómo se comporta? Mira cómo trata a sus compañeros, a sus familiares, a sus hermanos de iglesia. Y la acusación y la lista sigue. Cristo es el abogado, pero también es el juez. Y cuando los seres celestiales han oído toda palabra, han visto todo acto, todo hecho, público o privado, han visto todo pensamiento, como en su mente codiciaba, como en su mente adulteraba, como en su mente deseaba ser superior a los demás, y los sentimientos que albergaba. Como Jesús es el juez, revela los secretos en el juicio. No solamente el registro es lo que Satanás y los acusadores han visto, pero Dios tiene que revelar por causa de la justicia también los pensamientos secretos, y la lista de mis problemas aumenta y aumenta. Pero ahora Jesús como abogado dice, pero déjenme mostrarles cuando Freddy se dio cuenta de cómo me ofendió, de cómo negó mi amor, cómo insultó mi gracia y misericordia, y le dio oído a la voz de mi Espíritu Santo, y fue receptible a ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Freddy cayó al suelo de rodillas y dando en su corazón decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Freddy le decía al Señor, lávame, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por amor a tu bondad, a tu misericordia, borra mis rebeliones.
Y Freddy, dice Jesús como el juez, me amó de corazón. Yo lo amo y él demostró su amor por mí. Genuinamente convencido de que me había ofendido. Genuinamente convencido de que quería ser distinto. Genuinamente convencido de que necesitaba de una ayuda que no tenía en sí mismo. Genuinamente convencido de que está perdido sin mi perdón. Y Jesús le dice a estas criaturas celestiales, ahora miren allí, en ese registro, en su nombre, ¿qué ven? Yo perdoné a Freddy. Yo lo acepto como mi hijo. Él es mi hermano y miembro de mi familia. Y los ángeles celestiales, yo no sé si ellos entienden eso bien, pero alguna comprensión tienen de lo que están viendo y oyendo. Y yo me imagino que ellos dicen, como se registra en el Apocalipsis, aleluya, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá y exaltará tu nombre? Y están convencidos de que Dios en su justicia puede perdonar a Freddy. Y como resultado de esta convicción de estos seres celestiales, esa lista de registros que le da la vuelta al mundo miles de veces o millones de veces, desaparece. Borra dos. Eso es el juicio investigador. Eso es la purificación del santuario. Cuando leen Levítico 16 y estudian el día de la expiación, un día de convocación santa, un día de humillación, en ningún sitio en el capítulo 16 de Levítico se registra que el día de la expiación resultó en la condenación de los hijos de Dios. Al contrario, dice, este día es para expiación, reconciliación, es para limpieza del santuario como también para limpieza de sus hijos. El resultado del juicio es tu salvación, porque el Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el interés de Dios que seas declarado justo en el día de tu juicio. Porque no solamente resulta en la vindicación de tu vida, ahora pasando de muerte a vida eterna, sino también resulta en la vindicación de su propio carácter. Ahora el universo entiende mejor el amor de Dios y lo que está dispuesto a llegar el amor de Dios con tal de traer sus hijos de vuelta a su familia. ¿Debes tener miedo del juicio investigador? Yo te sugeriría que no. Pero agárrate. Ve a los pies de la cruz. Constante y frecuentemente presenta tu caso ante el abogado y genuinamente y de corazón pide que Él pueda perdonar tu falta e iniquidades. Esa es tu seguridad, única seguridad en el juicio. Y así podremos entonces, después de este juicio investigador, de este juicio pre-advenimiento, gozar de la recompensa que Él ha preparado para los que lo hagan. Entonaremos el himno final y después de ello terminaremos con un himno.